Hola, mi nombre es Felipe Vial, de Clínica Inmo. Yo les quiero hablar un poco hoy día de lo que es la genética en el Parkinson. Es súper común que personas afectadas con Parkinson o familiares hagan esta pregunta: ¿cómo funciona la genética? ¿Cuál es la probabilidad de que esta enfermedad se herede a los familiares? ¿No es cierto? Entonces, vamos, en esta presentación bien corta, voy a hablarles un poco de este tema. Entonces, la primera pregunta a responder es: ¿qué significa que una enfermedad sea genética? ¿No es cierto? Después vamos a revisar si efectivamente el Parkinson es una enfermedad genética. Y finalmente, si es así, ¿cuándo vale la pena hacerse una prueba genética? Entonces, la genética, ¿no es cierto? Em, Estudia el código que está impreso en el ADN, en esta molécula, que trae las instrucciones para construir en el fondo el cuerpo de cada persona. Ahora, las características de una persona están determinadas efectivamente por los genes, pero también por la interacción de estos genes con el ambiente. Entonces, es interesante esto porque a veces se plantea la enfermedad genética como algo binario, o sea, como que hay enfermedades que son genéticas y otras que no lo son, ¿no es cierto? Eh, pero la verdad es que esto es un espectro. Hay enfermedades que tienen un gran componente genético y otras que tienen menos componente genético. Por ejemplo, una persona que tiene tres copias del cromosoma 21, ¿no es cierto? Va a desarrollar o sea, va a tener un síndrome de Down. Eso es bien genético. Por otro lado, una persona que durante invierno se infecta con un virus y hace un resfrío, claro, eso va a ser más bien ambiental. Pero aún así, eh, van a estar interaccionando las dos cosas, ¿cierto? Esta persona que se resfría va a tener una mayor o menor predisposición a, eh, a adquirir el virus, por ejemplo, la infección con el virus. eh, y en la persona que tiene esta enfermedad genética, también obviamente su forma de expresarla va a cambiar según cómo es el ambiente en el que vive, ¿ya? Entonces, eh, dicho lo anterior, vamos ahora a responder la pregunta de si el Parkinson es más bien genético o es más bien determinado por el ambiente. Bueno, la verdad es que hay distintos casos, ¿ya? Sabemos, hoy día tenemos la idea de que aproximadamente en el 10% de los pacientes con Parkinson hay una mutación específica que determina el riesgo de hacer la enfermedad, ¿ya? Las personas que tienen esta mutación tienen una alta probabilidad de hacer la enfermedad. Lo característico de estos casos es que en general la enfermedad aparece a una edad atípica, es decir, aparece antes de los 50 años. Cuando pasa eso, nosotros sospechamos que puede haber una mutación específica. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de los casos? Son lo que llamamos casos esporádicos, ¿no es cierto? El mayor factor de riesgo para tener el Parkinson finalmente es la edad. En la medida que pasa el tiempo, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas en general. Y acá lo que participa son múltiples genes que están interactuando con el ambiente, lo que hace que sea bien difícil de predecir quién va y quién no va a tener la enfermedad. Pero cuando tenemos una mutación específica, ahí sí podemos decir con un mayor nivel de certeza que alguien va, tiene una alta probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Hay distintos tipos de herencia, ¿no es cierto? Está la autosómica dominante, que ocurre cuando basta una copia del gen mutado, es decir, una copia que heredamos ya sea del padre o de la madre, para desarrollar en el fondo la enfermedad. Y tenemos por otro lado las autosómicas recesivas, en las cuales tenemos que tener una copia alterada por parte del padre y otra por parte de la madre. Y estas enfermedades recesivas suelen aparecer cuando hay consanguinidad en los padres, es decir, cuando los padres son parientes, ¿ya? Y si son parientes, sus genes son muy parecidos, entonces es más probable que dos mutaciones similares se junten. Existen otras formas de herencia, pero no las vamos a mencionar acá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Obviamente, primero nosotros tenemos un médico tratante, que en este caso del Parkinson va a ser el neurólogo, y ahí uno revisa un poco cuál es la probabilidad de que esta enfermedad sea genética, y en algunos casos particulares uno plantea la opción de realizar un examen.
En ese caso se toma la muestra, esta se envía en un laboratorio y finalmente viene la interpretación de los resultados. Ahora, la idea de hacerse o no hacerse una prueba genética no es trivial. Hay varias cosas a tomar en consideración. Por un lado, por supuesto que nos da información, ¿no es cierto?, respecto al diagnóstico, permite afinar un poco el diagnóstico, a veces caracterizar un poco mejor la enfermedad. Tenemos la idea, quisiéramos más adelante poder de cierta forma personalizar la terapia, de tal forma de que las personas que tengan tal mutación las tratamos de tal forma versus las que tengan otra mutación. Todavía no hemos llegado a eso, ¿ya? Ahora, cuando uno se hace una prueba genética, hay que considerar algunas cosas. Lo primero es, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Cierto? Uno recibe una información que lo afecta no solamente a uno, sino que afecta a los familiares. Porque si uno tiene ese gen, entonces existe una probabilidad de que los otros familiares lo tengan. Y puede haber familiares sanos que no quieran saber. Y eso obviamente es legítimo. Entonces, la toma de muestra para hacer un examen genético no es como cuando uno se hace un hemograma, no. Hay que hacerla, hay que conversarla, ¿no es cierto? Hay que tener claro cuáles pueden ser las consecuencias y qué es lo que uno puede ganar con este estudio. ¿Ya? Ahora, lo que estaba hablando antes era en referencia a un estudio genético dirigido a responder la pregunta de una persona en particular. Pero también, otra cosa que se hace a veces son estudios genéticos que se hacen en el contexto de investigación. Y aquí es distinto. Aquí es distinto, porque acá no estamos buscando ayudar, no estamos buscando ayudar al paciente en sí, sino que estamos buscando recolectar información de tal forma de hacer avanzar la investigación que va a tener resultados que es muy posible que no beneficien a la persona misma, sino que beneficien quizás a los futuros pacientes con Parkinson. Una cosa súper interesante es que prácticamente todo lo que sabemos de la genética del Parkinson es por estudios que se han realizado en países como Estados Unidos y en Europa, que tienen, que tienen genes que son distintos a los que tenemos acá en América Latina. No sabemos tan bien, no tenemos tan claro cuáles son las mutaciones que son más prevalentes en esta región. Entonces, puede ser súper importante participar en estas investigaciones, pero de nuevo, pensando en que quizás no te va a beneficiar a ti, sino que va a ser para el futuro. Para un futuro en el cual, como les decía, idealmente vamos a tener terapias que puedan ser dirigidas a cada persona según el patrón de genes que tenga. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería comentar, bien corto respecto a esta pregunta que es tan frecuente. ¿Es o no es una enfermedad genética el Parkinson?